El presidente de la República, Lenín Moreno, anunciaba en cadena nacional nuevas medidas económicas a adoptar en el país. Entre ellas, se destacó la eliminación del subsidio, tanto de las gasolinas Extra y Ecopaís, así como del diésel. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina Extra. Y para proteger a quienes se pudieran ver afectados por la medida, añadiremos 300.000 familias al millón que ya reciben los distintos bonos. Ese fue apenas el punto de quiebre de 11 caóticos días que la historia de nuestro país iba a vivir. El paro nacional anunciado por los transportistas fue apenas el inicio del caos que se prolongó por más de una semana, obligando al gobierno a decretar estado de excepción y trasladar su sede a Guayaquil. Calles y carreteras de todo el país fueron bloqueadas por los manifestantes, causando pérdidas económicas de millones de dólares. Las actividades educativas y laborales fueron suspendidas hasta nueva orden, hasta esperar que las cosas se calmen. Analizando la situación en la que se encuentra el país, en la situación caótica en que se encuentra la transportación, habiendo cumplido nuestra voz ante el gobierno de nuestro desacuerdo, dejamos entregado nuestro territorio y hasta el día de hoy nosotros hemos cumplido con nuestra base. Por lo tanto, hoy día de nuestra parte se termina la medida de hecho. Parecía que por fin iba a terminar el caos que aquellos dirigentes irresponsables causaron por sus caprichos. Pero era apenas el inicio de algo peor. El levantamiento del movimiento indígena fue la gota que derramó el vaso. Desde el fin de semana anunciaron un gran levantamiento nacional para el 9 de octubre, en rechazo al decreto 883 que establecía el alza de los combustibles. La movilización liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, fue la coartada perfecta para desatar una violenta jornada de protestas, represión y muerte. Señor presidente Lenín Moreno, señor vicepresidente, señora ministra del gobierno, sepan comprender que los pueblos y nacionalidades y los sectores sociales también convocamos a las medidas de hecho en las calles. Esperamos que nos sepan comprender. Aquellos manifestantes indígenas que salieron de sus comunidades para que su voz se escuchara, jamás imaginaron que sus vidas correrían peligro, e inclusive jamás pensaron encontrarse con la muerte. A lo largo de la violenta jornada, varios dirigentes indígenas perdieron la vida, producto de la fuerte represión de la policía y las Fuerzas Armadas. Entre los fallecidos estaba el líder Inocencio Tucumbi, proveniente de Pujilí. Sus restos recibieron velación en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lugar que se convirtió en el refugio de la CONAIE a lo largo de estos días. Moreno no estaba dispuesto a ceder en derogar el decreto, pero siempre extendía su mano para el diálogo y encontrar una solución que permita un bien para todos y terminar con una paralización que con el pasar de los días se volvía más violenta. Los principales rostros de la CONAIE, Jaime Vargas y Leonidas Issa, fueron considerados como salvadores y héroes, a pesar de que denigraran la discapacidad del presidente Moreno, llamándolo patojo de mierda en televisión nacional y reteniendo contra su voluntad a periodistas que cubrían la jornada y a policías que ofrecían su protección. Señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítenle apoyo a ese patojo de mierda. La actitud de las Fuerzas Armadas y la policía, al mando de los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Defensa, Osvaldo Jarrín, fue una total vergüenza. ¿Dónde se ha visto que las fuerzas públicas ataquen a los lugares donde los manifestantes están buscando un refugio, en los cuales hay grupos vulnerables como niños, mujeres y adultos mayores? ¿La ministra Romo cree que con pedir disculpas simplemente se soluciona ese violento ataque? Están lanzando bombas al lado de la Católica, difundan, en zona de paz. Hay heridos, hay guaguas, hay madres, difundan, por favor. Pero como siempre,
En toda manifestación hay un grupo al que le conviene el caos y busca aprovecharse de la situación para reducir sus oscuras intenciones. Ese fue el caso de aquella banda criminal llamada el correísmo, cuyo líder, el expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia en Bélgica, no tardó en pedir elecciones anticipadas, apoyado por su bancada en la Asamblea Nacional. Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron, entre comillas, para ser presidente, porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional. Pero de vicepresidente para abajo, yo no tengo ningún problema para participar. Van a crear esos problemas. Van a buscar cómo impedir mi participación porque saben que lo derrotamos en las urnas. Ecuador tiene esos mecanismos. Establece la anticipación de elecciones en caso de grave conmoción social, que es lo que estamos viviendo. Dicho por el propio Moreno en cadena nacional, Correa estaría detrás de las violentas protestas por medio de grupos infiltrados, pagados por la dictadura de Nicolás Maduro, y no tardó en señalar culpables. El ex canciller Ricardo Patiño, prófugo de la justicia y asilado político del gobierno de México. El ex asambleísta Virgilio Hernández, del cual actualmente se desconoce su paradero, y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, actualmente detenida para investigaciones por instigación al caos durante la violenta jornada. ¡La represión! Aquí estoy, esta es la forma. Me han encontrado en mi cama, durmiendo, esta es la famosa conspiración. Ayer detuvieron a otra dirigente política, ahora a mí, pero no les tengo miedo. Que se entere el mundo. Entraron, rompieron la puerta, patearon. Un militar entró a mi cuarto mientras estaba desnuda. Yo tengo derechos como cualquier ecuatoriana. Otra de las instigadoras fue la asambleísta y expresidenta del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, quien fue la vocera de Correa para la destitución de Moreno y terminó buscando refugio en la Embajada de México en Quito, a pesar de no existir orden de prisión en su contra. Y hacemos un llamado a las otras bancadas de esta asamblea para que se convoque de manera urgente a una sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional para hacer el tratamiento del plan o del paquetazo económico y medidas laborales presentadas por el presidente Moreno. Esta asamblea tiene además la atribución de revisar el estado de excepción y esta asamblea tiene que determinar el incumplimiento de funciones y avanzar hacia la destitución del presidente Moreno. Necesitamos y exigimos también hacer en este espacio eco de la voz ciudadana que piden adelanto de elecciones. Las manifestaciones se volvían más violentas en el país, especialmente en Quito. El incendio en la Contraloría, el ataque con fuego a Teleamazonas y Diario El Comercio, y las constantes movilizaciones y cierres de prácticamente todas las calles de Quito obligaron al gobierno a decretar toque de queda para contrarrestar las manifestaciones y ubicar a aquellos que continuaban sembrando el caos en la ciudad. Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Ese mismo día, el presidente en cadena nacional llamó al diálogo a la dirigencia indígena. La respuesta no tardó en llegar. Aceptaban el diálogo, tomando como condición la presencia del grupo de mediadores conformado por la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y también que el diálogo sea transmitido a nivel nacional. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Lo repito, hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse sus recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias. El país debe recuperar la calma. Que el país sepa que tenemos la voluntad del diálogo. Pues aquí está la mía. El ansiado diálogo entre la CONAIE y el gobierno al fin se dio, a pesar de los retrasos de la hora en la que se había programado para iniciar. Moreno trató de persuadir a los manifestantes del por qué se decidió por quitar el subsidio a los combustibles fósiles. Los indígenas solamente llegaron con la exigencia de derogar el decreto 883. Un paupérrimo ejemplo de Leonidas Issa y su tractorcito, que se llena con $20 de combustible, pudo más que las explicaciones del ministro de Finanzas Richard Martínez, haciendo creer a la gente que la CONAIE le ganaba esta partida al gobierno.
antes de día ponías $20 en tu tractorcito que ibas a trabajar. Al siguiente día despiertas, tienes que poner $45 en tu tractorcito. Esos $45 que te servía para mandar a tu niño a la escuela, ahora ya no la tienes. ¿Qué más violento puede ser un acto en este sentido? No es posible. Si yo tengo 3 hijos que mandaba ese recurso, tengo que poner gasolina, tengo que poner diésel al 123%. Ese es un acto violento. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Un receso de 15 minutos, que se volvió a un receso de más de 1 hora, terminó por debilitar la credibilidad y la fuerza política de Lenín Moreno, quien se vio obligado a ceder al chantaje y derogar el decreto, dando paso a conformar mesas de trabajo para redactar un nuevo decreto con otras medidas económicas que no perjudiquen a la población. Las otras funciones del Estado. Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador. Y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país. Hasta ahí va. Con esto, se puso punto final a 11 días de movilizaciones basadas en chantajes al gobierno, que causaron destrozos, saqueos y vandalismo, y dejó consigo un rastro de violencia y muerte por parte de ambos bandos, tanto de aquellos supuestos dirigentes que defendían al pueblo, como de la fuerza pública que intentaba poner orden. La movilización intentó ser una oportunidad para el correísmo de generar un golpe de Estado, recuperar el poder y volver a manipular al país a su antojo. Pero sus planes golpistas al final no prosperaron con el diálogo con el gobierno, que más bien fue una exigencia por parte del sector indígena. Se tiene entendido que este próximo 30 de octubre, el Frente Unitario de Trabajadores planea otro paro en rechazo a las reformas laborales. Sinceramente, ese paro ya no cuenta con el respaldo del pueblo ni de las autoridades, porque un país ya se cansó de 11 días de haber perdido millones de dólares y lo único que quiere es trabajar para salir adelante de la crisis económica que nos ha golpeado los últimos años.